¿Existe alguna otra solicitud de alguna de las partes? Su señoría, solicito vinculación al proceso del ciudadano Carlos Atanasio Puentes Ruiz. Señor Carlos Atanasio Puentes Ruiz, el Ministerio Público ha solicitado a este órgano jurisdiccional que resuelva sobre la vinculación a proceso por los hechos que le ha imputado. Es decir, que el Ministerio Público considera que cuenta con los datos de prueba suficientes para considerar que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, y que además existe la probabilidad de que usted lo cometió o participó en su comisión. El efecto de dictar un auto de vinculación a proceso es establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los cuales se continuará el proceso en su contra. De conformidad al artículo 16 constitucional, usted tiene el derecho de decidir si desea que este órgano jurisdiccional resuelva sobre la vinculación a proceso en esta misma audiencia, o si desea acogerse al plazo constitucional de 72 horas, o su prórroga de hasta 144 horas, en cuyo caso este órgano jurisdiccional fijará hora y fecha para la continuación de esta audiencia. Le pido consulte con su defensor e indique a este órgano jurisdiccional si desea que se resuelva en esta audiencia, si se acoge al plazo constitucional o si desea solicitar su duplicidad. Su señoría, mi defenso solicita que se realice dentro de esta misma audiencia. Atendiendo a la manifestación del imputado, se concede el uso de la voz al Ministerio Público para solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso. Su señoría, solicito autorización para poder trasladarme y poder moverme durante la sala durante la vinculación. Autorización concedida. Adelante, Ministerio Público. Su señoría, conforme al artículo 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito vinculación a proceso al ciudadano Carlos Atanasio Puentes Ruiz, dado que se cumplen con los requisitos del 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales son: se haya formulado imputación, se le haya dado oportunidad para declarar, de la carpeta de investigación desprendan datos de prueba que da a entender que existe un hecho que la ley considera como delito y que exista una probable participación del imputado. Igualmente, que no se extraigan datos de prueba que den a entender que existe una causa de extinción de la acción penal o exclusión del delito. Dado esto, sigo con los hechos. El día 22 de mayo del 2012, a la 1:10 de la madrugada, el señor Casas y su esposa Patricia Venegas, van camino a su domicilio. En ese momento, una camioneta de color gris se atraviesa en ellos, justamente en la calle Carrera 9, número 4217. Cuando salen del vehículo, dos personas salen con armas de fuego y encañonan a la pareja. Uno de ellos da 2 disparos al aire para que el señor Casas no se oponga y oponga resistencia. En ese momento obligan a la señora Patricia a que baje de su vehículo y se introduzca en la camioneta de color gris. Cabe destacar que en ese momento la señora Patricia cuenta con 2 meses de gravidez. Una vez que le introducen la camioneta, el conductor, que nunca apaga el vehículo, arranca a gran velocidad. El señor Casas se dirige al edificio Torres de Cádiz, solicita apoyo al señor Lemus. En ese momento llaman a la policía y esta llega a la 1:20 de la madrugada. El investigador Buitrago le solicita todos los hechos al señor Casas. En ese momento Buitrago se dirige al lugar de los hechos y encuentra 2 casquillos a 1 metro del carro del señor Casas. El señor Buitrago le solicita autorización para poder grabar todas las llamadas que este le llega. Este acepta. El día 5 de junio del 2012 recibe 2 llamadas en la cual solicitan el rescate de 1 millón de pesos. El teniente Buitrago localiza el lugar de las llamadas. Es la calle 1, número 715. Es ahí donde investiga durante 2 días. Descubre que entran personas y salen personas solo en la madrugada. Ese mismo día, el 7 de junio, rescatan a la señora Patricia y detienen al señor Pimiento. El señor Pimiento es encontrado con una pistola 9 milímetros y un teléfono celular marca Nokia modelo 1120. Este dice que va a apoyar a la fiscalía y aclara que señala al señor Puentes como el que ideó, planeó y ejecutó el hecho. Para el día 28 de junio tenían planeado una audiencia privada para poder dictar orden de aprehensión, pero la agencia de investigación criminal avisa al teniente que el señor Puentes se encuentra en la estación de autobuses. Es ahí, por calidad de urgencia, que lo detienen. A este se le encuentra una pistola 9 milímetros y dice no haber participado en los hechos. Dado esto, continuó con los datos de prueba. Una impresión dactilar correspondiente al señor Carlos Puentes encontrada en la manija exterior del copiloto. Una pistola 9 milímetros con número interno de 677654. Un teléfono celular marca Nokia modelo 1120 con número de teléfono
316-225-0097. E igualmente la grabación de la llamada realizada entre el señor Pimiento y el señor Casas, con número de teléfono 316-225-0097, teléfono correspondiente al señor Puentes. Dado esto, continuó con la siguiente clasificación jurídica. Secuestro agravado previsto y sancionado en el artículo 9, fracción primera, inciso A, con su correlativo artículo 10, fracción primera, inciso A, B, C y F. Su grado de consumación es continuo. Su grado de intervención es autor intelectual, recuerdo del artículo 19, fracción tercera del Código Penal Federal, y con dolo directo. De acuerdo también a la aportación de arma de uso exclusivo del ejército previsto y sancionado en el artículo 9, fracción 1, 11, inciso B y 83 ter, fracción segunda. Su grado de consumación es permanente, es autor material conforme al artículo 19, fracción primera del Código Penal Federal, con dolo directo. Dado todo lo dicho, su señoría, solicito autovinculación a proceso del ciudadano Carlos Atanasio Puentes Ruiz. Es cuanto. Gracias, Fiscalía. Se concede el uso de la voz a la defensa para que conteste a la solicitud del Ministerio Público. Su señoría, solicito permiso para desplazarme en la sala. Permiso concedido. Adelante, defensa. Su señoría, conforme al artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se dicte auto de no vinculación a proceso al señor Carlos Atanasio Puentes Ruiz, toda vez que no se colman los elementos establecidos en el artículo 19, párrafo primero constitucional, así como existe una causa excluyente de delito fundado en el artículo 15, fracción 2 del Código Penal Federal. Todo esto, con los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía, no dan a suponer que son elementos precisos para determinar que mi defenso los hubiese cometido. En relación a los siguientes hechos: el señor Carlos Puentes trabaja junto al señor Enrique Pimiento en el taller Automotor Limitada, propiedad del señor Eduardo Santos, en un horario de 12 a.m. a 12 p.m. El día que sucedieron los hechos, la Fiscalía hace mención que fue aproximadamente a la 1 de la madrugada. El testimonio de Eduardo Santos, propietario del taller, mencionó que el señor Carlos Puentes se encontraba laborando en su taller. Es más, existe un informe que hay un registro de cada 2 horas donde hace el personal de trabajo para determinar que están en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, su señoría, el teléfono celular marca Nokia, modelo 1120, utilizado para realizar la llamada al señor Casas y exigirle el pago por el rescate, en efecto, es propiedad del señor Carlos Puentes. Sin embargo, su señoría, existe un certificado expedido por la compañía Movistar, que de acuerdo al requerimiento que realizó mi defenso Carlos Puentes por la pérdida de su teléfono para dar de baja a su línea, la compañía Movistar le solicitó la copia de la denuncia para darle de baja a su línea. Su señoría, el teléfono no se lo robaron, el señor Puentes lo perdió. Por tal motivo, no pudo realizar una denuncia. En lo referente a la huella dactilar encontrada en el carro Mazda Asaí, propiedad del señor Casas, en la parte del copiloto, parte exterior, en efecto, corresponde al señor Puentes. Sin embargo, su señoría fue el mecánico encargado de darle servicio en el taller Automotriz Limitada. Por tal motivo, el señor Puentes tuvo que hacer contacto con la unidad para realizar determinado servicio. No hay que dejar por largo, su señoría, que existe una investigación realizada por María Alejandra Jaraviño, investigadora privada, que determina que existe una sanción en contra del oficial Armando Buitrago por una mala práctica y negligencia a la hora de recabar la huella. Una sanción dada por la Procuraduría General de Justicia el 10 de febrero del 2009. Respecto al arma que fue encontrada en posesión del señor Carlos Puentes el día de su detención en la central de autobuses, la Fiscalía no pudo determinar que los 2 casquillos encontrados en el lugar de los hechos corresponden al arma 9 milímetros serie 8909. Esa arma fue entregada por el señor Pimiento como una garantía por el pago de 20,000 pesos. Por tal motivo, existe una letra de cambio firmada a favor del señor Carlos Puentes por el señor Enrique Pimiento. A la hora de realizar la identificación, ni el señor Casas ni la señora Patricia pudieron determinar que el señor Carlos Puentes participó la madrugada del 22 de mayo, donde le abordaron determinados sujetos y la extrayeron del vehículo. El único dato de prueba, su señoría, que cuenta la Fiscalía es el teléfono celular
marca Nokia, modelo 1120. Y hasta eso, su señoría, existe un certificado expedido por la compañía Movistar, donde al informe del 3 de junio determina que el señor Carlos Puentes perdió su teléfono. De todo lo anterior mencionado, su señoría, y apelando a la razón, esta defensa solicita se dicte auto de no vinculación a proceso al señor Carlos Puentes. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias, defensa. A continuación, este órgano jurisdiccional procederá a resolver lo conducente respecto a la vinculación a proceso del hoy imputado. Este órgano jurisdiccional considera que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprenden datos de pruebas suficientes para establecer que se ha cometido el delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción primera, inciso A, así como el artículo 10, fracción primera, incisos A, B, C y F, de la Ley Especial de la Materia, así como el delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, previsto en los artículos 9, fracción primera, artículo 11, inciso B, y sancionado por el artículo 83 ter, fracción segunda de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Y que existe la posibilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Los indicios razonables que así permiten suponerlo son los siguientes. En un primer momento, una huella dactilar encontrada en el vehículo propiedad del señor Martín Casas, la cual se demostró que correspondía al señor Carlos Puentes, así como un celular Nokia modelo 1120 que operaba con el número de celular 316-22-5-0097, que pertenece al señor Carlos Atanasio Puentes Ruiz, así como que al momento de la detención del hoy imputado le fue encontrada en su poder un arma de fuego de calibre 9 milímetros. Y en el lugar de los hechos, en la madrugada en que sucedieron, se encontraron 2 casquillos correspondientes al calibre de dicha arma. Asimismo, este juzgado no encuentra causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito en el presente caso. Toda vez que se ha formulado imputación y se ha otorgado al imputado la oportunidad para declarar, se procede a resolver lo siguiente. Con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este órgano jurisdiccional concluye que se han cumplido los requisitos legales correspondientes y vincula a proceso al imputado Carlos Atanasio Puentes Ruiz por los hechos motivos de la imputación. En términos del artículo 67 del referido código, se ordena se transcriba la presente resolución. ¿Existe alguna otra solicitud de alguna de las partes? Sí, su señoría. ¿Cuál es, Ministerio Público? La apertura del debate de medidas cautelares, con fundamento en el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ok, se concede el uso de la voz al Ministerio Público para proceder con el debate de medidas cautelares. Solicito permiso para desplazarme por la sala. Permiso concedido. Adelante, Fiscalía. Su señoría, toda vez que ya se ha vinculado a proceso al ahora imputado Carlos Atanasio Puentes Ruiz, la Fiscalía le solicita que aperture el debate de medidas cautelares, esto conforme al artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Respecto a los hechos delictivos que hoy se analizan, es importante destacar que la ley lo señala como delito grave, y debido a eso nos encontramos ante la necesidad de asegurar la comparecencia del ahora imputado Carlos Atanasio Puentes Ruiz, a través de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que está prevista en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción 14. De igual forma, en el artículo 19 de nuestra Constitución mexicana establece que la Fiscalía solo podrá pedir ante el juez la prisión preventiva en los casos que se deba de garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, así como para asegurar a la víctima, a los ofendidos en el presente caso. De igual forma, se podrá pedir prisión preventiva en los casos que el imputado esté siendo procesado o ya haya sido sentenciado por la comisión de un delito doloso. Es por eso, su señoría, que la Fiscalía le solicita de inmediato imponga la medida cautelar de prisión preventiva al señor Carlos Atanasio Puentes Ruiz, debido al gran riesgo que éste representa hacia la sociedad, a los testigos y a la víctima en el presente caso, ya que a criterio de esta Fiscalía no existe una medida cautelar menos lesiva o más idónea que la que prevé el artículo antes dicho. No debe pasar inadvertido, su señoría, que el señor Carlos ya ha sido imputado por el delito de fraude
es decir, ya ha sido capaz de realizar consciente y voluntariamente más hechos delictivos que los que hoy se le adjudican en esta audiencia. No debe pasar inadvertido, su señoría, que el día de su detención, el señor Carlos Atanasio Puentes Ruiz fue encontrado con la aportación de un arma de fuego que es considerada uso exclusivo del ejército. Debido a esto, es un gran peligro para la sociedad, ya que la portaba en la calle, sin permiso ni autorización alguna. Es por eso que la Fiscalía reitera que es un gran peligro para la sociedad, ya que, como se mencionó en líneas anteriores, el sujeto ya fue capaz de conseguir un arma de fuego, ya cometió hechos delictivos anteriores y fue lo suficientemente inconsciente como para llevar el arma de fuego consigo en vía pública. Es por eso que, a criterio de esta autoridad, el señor Carlos Atanasio Puentes Ruiz es capaz de realizar cualquier hecho tendiente a amenazar la seguridad de los testigos en el presente caso. Asimismo, analizando una posible sustracción de la acción penal, el sujeto ya cuenta con familiares fuera de esta ciudad. Recibe los ingresos necesarios como para comprar un boleto de autobús y abandonar la ciudad sin necesidad de preocuparse por un hospedaje o alimentación. De la misma manera, el sujeto, su modo de vivencia es de ser mecánico, cosa que puede realizar en cualquier ubicación del país. De la misma forma, el señor Carlos Atanasio Puentes Ruiz no cuenta con los bienes necesarios que lo arraiguen a la ciudad de Santiago de Querétaro. Es por eso que, si él decidiera escaparse, nada se lo impediría. Asimismo, hablando de la pena de los dos hechos delictivos en conjunto, suma la pena de 52 años. El señor Carlos Atanasio Puentes Ruiz cuenta con la edad de 45 años de edad. Es por eso que pasaría el resto de sus días en prisión. Y debido a esto, la Fiscalía encuentra razonable que pueda sustraerse de la acción de la justicia. Es con todo lo anterior expuesto, su señoría, con los testimonios y los datos probatorios que obran en la carpeta de investigación, que la Fiscalía encuentra justificada la prisión preventiva y en la imposición del señor Carlos Atanasio Puentes Ruiz. Es cuanto. Tiene el uso de la voz la defensa para manifestar lo que crea conducente respecto a la solicitud de medida cautelar. Señor juez, le pido permiso para poder dirigirme a usted y caminar por el área. Permiso concedido. Adelante, defensa. Su señoría, referente a la petición efectuada por el Ministerio Público, en la cual se solicita la prisión preventiva con medida cautelar para el imputado Carlos Atanasio Puentes Ruiz, derivado de los delitos cometidos en los cuales se vincula a proceso, esa defensa se opone a dicha petición. De lo anterior derivado de que la prisión preventiva no es la única medida cautelar para poder asegurar la llegada a juicio del señor Carlos Atanasio. Es por ello que el artículo 19 constitucional enmarca distintas categorías. Para esto, de antemano, el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece 13 medidas cautelares distintas y anteriores a la prisión preventiva, cosa por la cual ha hecho omisión la Fiscalía el día de hoy. De esta manera, el artículo 19 constitucional otorga el derecho a la Fiscalía de poder solicitar la prisión preventiva únicamente en aquellos supuestos en los cuales el imputado haya sido sentenciado por la comisión de un delito doloso. En este caso, el señor Carlos Atanasio no solamente tuvo un proceso, sin embargo no encuentra la sentencia firme por un tribunal. Es por ello que no se puede incluirse en ese supuesto. De la misma manera, esta defensa está pidiendo las medidas cautelares referentes al artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en las fracciones primera, quinta, séptima y octava de dicho reglamento jurídico. De lo anterior, y analizando la teoría del riesgo efectuada por la Fiscalía, se detiene que el señor Carlos Atanasio es una persona sumamente peligrosa por la cual están solicitando la prisión preventiva. Es por ende que de esta manera tiene 4 principios fundamentales dicha teoría, entre los cuales, primero, el señor Carlos Atanasio no tiene bienes suficientes que lo arraiguen a la ciudad. Segundo, la profesión que realiza puede ser utilizada en cualquier parte de la República Mexicana. Tercero, la sentencia que está llevando es demasiado elevada. Y cuarto, el señor Carlos Atanasio tiene familia en un lugar aledaño a dicha ciudad. Si bien es cierto, el señor Carlos Fuentes tiene distintos familiares fuera del país,
Un ejemplo de ello es en la ciudad de Chichimequillas, a menos de 50 kilómetros de la ciudad de Querétaro. Pero no menos cierto es de que, por lo tanto, la ciudad encontrarse a menos de 50 kilómetros, es decir, a 60 minutos, es absurdo el pensar que el señor Carlos Puentes se vaya a esconder o ocultarse allí, ya que se encuentra tan cerca de nuestra ciudad. De la misma manera, el señor Carlos Atanasio trabaja en el taller mecánico automotriz, el taller mecánico, por lo tanto, tiene un trabajo fijo y estable en lo cual puede sustentar su vida de manera honrada y decorosa. Por último, el señor Carlos Atanasio únicamente cuenta con un bien, el cual es el lugar donde reside actualmente. Dentro de este es el único bien con el cual cuenta y de esta manera tendrá que sobrevivir y quedarse en dicha ciudad. De la misma manera y siguiendo con el ordenamiento jurídico, se tiene que tomar en consideración lo estipulado por el primer tribunal colegiado del segundo circuito de la 10ª época, de la cual la tesis de número de registro 2011-646 enmarca las categorías para poder hacer la prisión preventiva. De la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estipula 5 principios fundamentales para aplicar prisión preventiva. La primera debe ser de manera excepcional, expedita, necesaria, proporcional y de la misma manera no debe de guiarse directamente por el tipo de delito ni por la gravedad de delito. En consideración de todo esto, la Fiscalía ha ignorado dichos principios y ha hecho omisión a los anteriores mencionados. Es por eso que hoy la defensa solicita que se realicen las medidas cautelares referentes al artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales en las fracciones primera, quinta, séptima y octava, derivado de que la prisión preventiva es demasiado excesiva y no cumple con las expectativas ni con las normas vigentes. Es cuanto.